Saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, que dicho sea de paso, la Asamblea Nacional aprobó finalmente este documento en esta semana y casualmente tú estuviste en el Pleno de la Asamblea Nacional explicando a los asambleístas los beneficios precisamente antes, obviamente, de la votación y se registró la votación pertinente que da luz verde a la aplicación de este documento con China. Y quiero empezar precisamente preguntándote, Rodrigo, cuáles son esos beneficios que tendría el Ecuador con la aplicación de este TLC, que dicho sea de paso, hay otros sectores también que lo cuestionan y lo rechazan. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. A ver, el acuerdo comercial te permite determinar reglas claras para el comercio. En este caso, solamente es comercio, no es un acuerdo de amplio espectro, lo cual lamentamos porque tiene un acuerdo más amplio, tiene otras condicionantes, pero ya te permite definir cuáles van a ser las reglas comerciales de los productos que van de Ecuador a China y de igual manera de los productos que vienen de China a Ecuador. Tenemos que tener claro eso, porque esto es un intercambio, no es que yo te exporto y tú bien, gracias. Uh -huh. Vemos que el Ecuador lleva exportando una buena oferta agropecuaria, particularmente a la China desde hace mucho tiempo, y también importamos un sinnúmero de productos. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a mejorar? Vamos a mejorar las condiciones de esas negociaciones, pero al igual de lo que pasó con Europa, ¿ya? Y lo mencioné en el pleno de la Asamblea. Recuerdo que en esa época funcionarios del gobierno del 2000, eh, entre el 2000 y el 2020, como en Europa. Sin embargo, parecería que a mediados del 2016 se sentaron a revisar lo que implicaría no tener un acuerdo comercial. Y recuerdo que me parece que fue en el mes de agosto del 16, se cambió al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Comercio Uh Exterior, -huh. e inmediatamente se firmó el acuerdo, ya se había negociado previamente, y la Asamblea le tomó 15 minutos de aprobar el acuerdo nacional. Recordemos que es una asamblea muy vinculada a la Revolución Ciudadana, que curiosamente en esta votación se abstuvo de votar, pese a que las expresiones que yo vi desde el podio en el pleno, Uh -huh. había gente que sí estaba de acuerdo con el acuerdo comercial con la China, hay gente que se opone, está bien. Obviamente todo acuerdo comercial, toda negociación genera preocupaciones, genera retos, más que amenazas, retos, porque el Ecuador tiene también deberes que hacer. Ahora, Rodrigo, hay sectores, como dije en principio, que se oponen frontalmente a este tipo de acuerdos comerciales, muy en particular en el caso de China, refieren que Ecuador va a ser tomado como un basurero y esto obviamente va a generar efectos negativos, Rodrigo. Verás, ese tema ha sido desmentido, desvirtuado, ha sido explicado. Creo que lo único que ha faltado a muchos funcionarios, tanto de este gobierno como de gobiernos, y no gobierno, sino gobiernos anteriores, es ponerlo en plastilina. Hay acuerdos transnacionales, acuerdos y convenios internacionales más arriba que el Ecuador que justamente prohíben ese tipo de prácticas, ¿ya? Entonces yo creo que más bien han sido, eh, no voy a decir patadas de ahogado, pero las voces que se oponen usualmente a todo. Recordemos todo cómo se iba a destruir cuando el Ecuador ingresó a la CAN, cómo se iba a destruir el país cuando el Ecuador ingresó a la Unión Europea. Es una pena gigantesca que por temas de Ro- Rodrigo, Rodrigo, en el tema de beneficios de nuestros productos,
¿Cuál, y de Perú. Rodrigo, ¿cuáles son los Que, beneficios para nuestros productos ecuatorianos? Porque hablamos de muchos productos que están en este acuerdo y que ingresarían con aranceles bajos y aranceles cero en el mercado chino. Entonces, ¿cuáles son esos productos que mayormente saldrían beneficiados, si cabe el término, Rodrigo? Son las 7 de la mañana con 9 minutos en todo el país continental, una hora menos en la región insular. Hay algún problema en la conectividad, vamos a solucionarlo, tomar otra vía para tener este diálogo muy interesante, importante con Rodrigo Gómez de la Torre. Él fue presidente de la Cámara de Agricultura, ha estado en forma permanente también siendo parte de los diálogos que se mantienen dentro del sector productor del país, y ahora con este análisis sobre el Tratado de Libre Comercio que se acaba de establecer ya como parte de las relaciones con el país asiático, ya que fue aprobada en la Asamblea y habrá que empezar a trabajar también en toda la reglamentación y todos aquellos detalles que va a permitir este intercambio, que será en forma gradual, ¿no? Porque hay muchos productos que una vez que se publique ya este acuerdo empezarán a tener aranceles cero, pero otros tendrán que ir esperando. Parece que ya tenemos nuevamente el contacto. Sí, Rodrigo, estamos nuevamente ya en contacto. Gracias por continuar acá. Este tratado de libre comercio no va a posibilitar de que tengamos una inundación de productos que vengan desde la China y en desmedro de producción por la diferencia que tenemos en cuanto a capacidad, sobre todo desde el país. A ver, Ramiro, yo hacía referencia a que el Ecuador todavía tiene deberes que hacer, pero que estos deberes no son uno después del otro, sino son de manera paralela. Tenemos que mejorar niveles de competitividad y precisamente yo invocaba a los asambleístas diciéndoles, busquemos cómo depurar las leyes y ver cómo corregir ciertas distorsiones que tenemos en materia jurídica, en materia tributaria, en materia tramitológica, por el amor de Dios. Vivimos llenos de trámites y trabas para justificar burocracias cuando lo que necesitamos son procesos más ágiles. Yo no le veo problema, yo confío en la capacidad exportadora del Ecuador, confío en la capacidad productiva del Ecuador y más de 150 años de estar en procesos de exportación como país lo ha demostrado. Más bien, cuando nos faltan acuerdos comerciales que tenemos problemas, cuando las reglas no están claras, ahí tenemos problemas. Yo le veo más bien a la China como una gran oportunidad y sí nos va a llevar a tener procesos de migración productiva en algunos aspectos. Probablemente si hay a un producto que venga de la China a un precio no competitivo con el Ecuador, nosotros podamos generar productos diferenciados que a la China inclusive le pueden interesar o a otros mercados de igual manera. Yo creo que estamos abiertos al mundo en muchos aspectos y los productos que vienen de China vienen viniendo desde hace muchos años atrás. No es que es algo nuevo, más bien lo que hay que hacer es mejorar ciertas condiciones internas. Para mejorar y reforzar estos acuerdos comerciales, tenemos que potenciar nuestra legislación y, como tú decías, el tema de tramitología, reducirlo al máximo aprovechando tecnologías, entiendo, Rodrigo. Exactamente lo que nos acaba de pasar. De pronto tenemos que mejorar los niveles yo estoy en una zona rural. ¿Qué es lo que está pasando con el Internet en zonas rurales? ¿Qué es lo que está pasando con estas pequeñas fallas que se convierten en grandes problemas? Ahorita estamos en una entrevista muy importante, pero si estábamos cerrando un acuerdo, se caía una comunicación, probablemente el acuerdo no se cerraba. Ese tipo de cosas son las que al interno tenemos que mejorar. Tenemos que dar más apertura. La competencia crea excelencia. Y yo creo que en ese aspecto el Ecuador ha sido un excelente productor y un excelente exportador desde hace muchísimos años. Y no solamente en productos primarios, sino en producto elaborado también. Y hemos sido grandes exportadores de producto diferenciado. Creo que se nos abren oportunidades e inclusive
recordando lo que mencionaba en el debate el presidente Gutiérrez cuando conversaba con el presidente Lagos en Chile. Y el presidente Lagos decía, a mí me comenzaron a llenar de productos que venían de Estados Unidos y encontramos cómo utilizar en textiles, en lácteos, en varios productos, importar las materias que venían de Estados Unidos, las materias primas que venían de Estados Unidos, procesarlas, mejorar ciertos aspectos, sacar productos diferenciados y reexportarles a mucho mejor precio. Creo que ese es un tema que da experiencias de que con voluntad y decisión se pueden hacer las cosas mucho mejor que solamente con oposiciones e ideologías. Rodrigo, lo que tú acabas de decir podría ser interpretado que sí va a afectar a algunos productos nuestros y en esa circunstancia, en esa medida, tenemos que reinventarnos. Siempre tenemos que reinventarnos, Jorge. Esta entrevista, si la pensábamos o la conversábamos hace 4 años, probablemente en un mismo febrero nos hubiéramos reído y hubiéramos pensado, sí, tal vez en unos 15 o 20 años estemos en entrevistas virtuales. Ujú. Sin embargo, llegó una pandemia el 16 de agosto del 2020 y en cuestión de horas tuvimos que reinventarnos, repensarnos y reconstruirnos para poder seguir adelante. Esa es la realidad del mundo. Y si vamos a un ejemplo puntual, viendo que hay un evento importantísimo mundial en Galápagos, Charles Darwin decía, la especie más fuerte no es, la especie que sobrevive no necesariamente es la más fuerte, sino la que mayor capacidad tiene de adaptación. Siempre nos hemos estado adaptando, siempre nos hemos estado reinventando. Este será un paso más de readaptación y reinvención. Y el Ecuador ha seguido produciendo. Y más bien la falta de acuerdos comerciales y la falta de cumplimiento de ciertos procesos comerciales, como se dieron con las salvaguardas diferenciadas con Colombia y Perú inicialmente, más bien nos han generado retrocesos, inclusive en las exportaciones que teníamos a esos países previa a las salvaguardas, que hasta la fecha no las hemos podido recuperar. Ahora, Rodrigo, este tratado de libre comercio con China, ¿a qué productos ecuatorianos básicamente son los que más beneficios tendrán, si se quiere? En este instante, los productos más beneficiados van a estar dentro de la canasta exportable de este momento. Obviamente porque vas a tener mayor facilidad de acceso a mercados y corrección de aranceles. El acuerdo se pondrá efectivo en unos 90, 100 días más, porque hay todavía que cumplir algunos plazos y algunos procesos, pero la oferta exportable inicial. En el tiempo ya depende un poco de otros aspectos. ¿Qué pasó con Europa? En Europa en el 2017 ya se pudo ingresar los productos que estaban dentro de la canasta exportable sin arancel. Sin embargo, 8 años más tarde lo que hemos visto es que la oferta exportable ha crecido sustancialmente y hay productos que han venido de Europa en donde también se ha mejorado el precio y la calidad de muchos productos que vienen de allá a Ecuador. El caso de licores, perfumes, vehículos de alta gama y un sinnúmero de temas que los estamos viendo permanentemente. Esto también, Rodrigo, nos obliga a ser más competitivos. Es que la competitividad es un mecanismo de supervivencia. No depende del acuerdo con China. Si nosotros queremos, perdón que voy a regresar a un ejemplo muy doméstico. Si nosotros queremos exportar cebolla y tenemos que competir contra el Perú, ¿qué está pasando? Que tenemos que producir cebolla al mismo precio o más barata que Perú para que nuestra cebolla sea competitiva. Nosotros producimos una cebolla bastante más cara que la peruana y ese es el problema que tenemos contrabando de Perú a Ecuador. Ahora, cuando tú buscas un producto veterinario, un producto agrícola, un producto médico, de una casa comercial inglesa, norteamericana, de cualquier parte del mundo. Lo buscas en Ecuador y cuesta 100. Lo buscas en Perú o Colombia y cuesta 50.
Y si en los dos casos tienes acuerdo comercial, ¿por qué el Ecuador es mucho más caro que los países vecinos cuando en ambos casos estamos con arancel cero? Y te hablo de productos médicos y o veterinarios, que Ah, serían los que más cercanos tengo a mi día a día, digámoslo así. Rodrigo, ¿Por qué un pero pues, tractor agrícola? si nos comparamos, Rodrigo, con nuestros vecinos Perú y Colombia, tal vez ellos no tienen mayor ventaja por tener moneda propia. No, ellos tienen mayor ventaja porque firmaron los acuerdos 15 años antes. Y nosotros dijimos, no es el momento. Tenemos que corregir ciertas cosas. 15 años más tarde se firmó el acuerdo multipartes, ellos son parte de la Alianza del Pacífico, nosotros no somos, ellos tienen acuerdos con 296 países, me parece que Perú, la última vez que revisé números, nosotros estábamos con pocos países, ellos se volvieron mucho más competitivos, porque se obligaron a ser más competitivos. Rodrigo, también hay una lista de productos considerados sensibles, protegidos, por ejemplo, está ahí la leche, ¿no? Esto es necesario, es decir, que haya también una protección desde acá de aquellos productos que nos podemos abastecer y que no necesariamente tendrían que llegar desde China. Esta lista de productos sensibles que tú haces mención, precisamente están los productos sensibles para el Ecuador. Hay un sinnúmero de productos que están en esas, son 800 partidas arancelarias, o sea, son grupos de productos también. Entonces, y esos están protegidos y tienen un proceso de desgravación hasta de 20 años. Entonces, yo creo que ahí estamos haciendo bien el trabajo en materia con la Unión Europea, en materia de lácteos. Estamos haciendo muy bien el trabajo y estamos produciendo quesos madurados de excelente calidad que algunos no están en el mercado europeo todavía porque las limitaciones del mismo acuerdo así lo plantearon, pero ya están ingresando a otros mercados como el norteamericano. O sea, cuando queremos y podemos. Entonces la intención aquí es regresar al principio de querer es poder. La competencia crea excelencia y el acuerdo comercial con China sí es un reto grande, pero es un reto que yo estoy seguro que como ecuatorianos lo podremos cubrir por el caso, ejemplo importante es el camarón. El camarón, el principal mercado era la China. En el 2020, precisamente por efecto de la pandemia, el camarón tuvo un revés muy grande con la China. Y sin embargo, el sector camaronero tuvo que buscar otros mercados, tuvo que buscar otras alternativas. Y el camarón de 3.500, 3.600 millones de dólares en exportaciones llegó a exportar casi 7.500 millones, o sea, duplicamos exportación en 3 años, 3 años. El caso de la pitahaya es igual. La pitahaya prácticamente hace 10 años no se conocía. Hoy somos grandes exportadores de pitahaya amarilla al mundo. E inclusive una pitahaya que está apuntando a una denominación de origen protegido porque las características de producción de ese sitio son únicas. Cacao fino de aroma es algo que hemos sido mundialmente reconocidos por más de 100 años y seguimos haciéndolo. O sea, no solamente que lo hemos dejado, sino seguimos haciéndolo. Entonces, yo no le vería mayor inconveniente. Sí creo que es importante recordar, esos productos sensibles que están en listas de desgravación tienen 10, 15, 20 años para tomar decisiones. No esperemos al año 19, no esperemos al año 19 con 11 meses y medio para decir, uy, teníamos que haber tomado decisiones antes. Este mismo comentario lo he hecho yo muchas veces a varios sectores que están con desgravaciones con el acuerdo multipartes con Europa y que tenemos deberes pendientes todavía como país, que se nos va a abrir. O sea, Europa tenía plazos de 7, 10, 15 y 17 años. Lo único que no perdona es el tiempo. Entonces ahí viene una parte fundamental. El sector privado tiene un rol protagónico, obviamente, y el Estado, con bajar la tramitología y acceder a ciertos procesos más ágiles en temas legislativos, depurar la normativa inservible, yo creo que haríamos un gran trabajo como país. Perfecto, con eso me quedo, estimado Rodrigo, te agradezco por tu tiempo. Buen día.
Muchísimas gracias Jorge, Ramiro, a Radio América y un saludo fraterno a todos. Se nos viene un feriado, grandes oportunidades para el sector turístico. Feliz feriado, mi estimado Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista de temas agrícolas, temas agropecuarios. Son ya las 7 de la mañana con 25 minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular, tiempo de la pausa. En Clínica Nuestra Señora de Guadalupe somos especialistas en salud mental y cuidados paliativos, con los servicios de hospitalización y consulta externa. Con más de 50 años de experiencia, nuestro compromiso es brindar un cuidado integral y humanitario. Estamos en la avenida 10 de agosto y Selva Alegre. Puede visitarnos ahora mismo o también puede comunicarse, escribirnos a través del 099-9033-292. No estás solo, te entendemos y sabemos cómo ayudarte. 099-9033-292 o también puedes llamarnos al 2521-137, 2521-137 de Clínica Nuestra Señora de Guadalupe. Nos caracterizamos por tener un noticiero con la información de primera mano, con los personajes políticos, sociales, deportivos, noticias con autenticidad. En Buenos Días América. ¿Sabía que la radio es el medio más efectivo para promocionar su emprendimiento, negocio o empresa? Esa es una excelente pregunta. La publicidad en radio no es un gasto, es una inversión. Con América sí vende. Llámenos ahora mismo. 099-141-4466. 099-141-4466. Y seremos testigos de su éxito. El que no anuncia, no vende. Con América sí vende. Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América. Inicio de publicidad. Si eres fanático de la velocidad y el ahorro, entonces eres fanático de Fibra Max. Fibra Max te da 400 megas de internet por fibra óptica con Super Wi-Fi 6 por solo $17.50